A las 6:17 horas locales, una embarcación autónoma ucraniana modelo Barracuda se deslizó sigilosamente hacia las aguas del río Dnieper cerca de la localidad de Krosan, avanzando directamente hacia una base de operaciones adelantada rusa repleta de bidones de combustible, cajas de municiones y piezas de motores almacenadas sin protección. Pero antes de que el dron acuático pudiera alcanzar su objetivo, tendría que sobrevivir a algo incluso más peligroso que las defensas enemigas: el fuego amigo de sus propias fuerzas. El Barracuda superó los últimos cañaverales densos en la orilla ucraniana y emergió hacia aguas abiertas bajo la oscuridad total de la madrugada. En ese preciso instante, una ametralladora ucraniana posicionada estratégicamente 500 metros río arriba giró su cañón bruscamente hacia la firma térmica que acababa de aparecer en su campo de visión. El operador del Barracuda, sentado dentro de un búnker fortificado a 14 millas de distancia, congeló todos los controles de inmediato. La embarcación siguió desplazándose únicamente por inercia, sin motor, sin dirección deliberada. En el cielo nocturno, un dron cuadricóptero FPV ucraniano trazaba círculos a 1000 pies de altitud, emitiendo sin cesar una señal codificada de identificación amiga, mientras el artillero en tierra levantaba sus gafas de visión nocturna y escaneaba desesperadamente buscando el único elemento que le impediría apretar el gatillo. 5 segundos de tensión absoluta. 7 segundos. Entonces lo vio finalmente. Una baliza infrarroja pulsante montada en el casco del Barracuda, parpadeando un patrón específico que solamente las fuerzas ucranianas reconocerían como señal de identidad. Durante unos breves momentos, cargados de incertidumbre, todos permanecieron inmóviles mientras el artillero ucraniano observaba a través de sus dispositivos de visión nocturna. Cualquier error de cálculo en este momento y la misión terminaría antes de comenzar siquiera. Afortunadamente, él había prestado atención meticulosa durante el informe previo al turno de vigilancia y bajó su arma lentamente. El Barracuda acababa de sobrevivir su primera amenaza mortal. Y este problema de identificación amigo-enemigo es mucho más común de lo que imaginas en el campo de batalla moderno. Si observas el Barracuda detenidamente, comprenderás por qué resulta tan fácil confundirlo con una embarcación hostil. El casco mide 18 pies de fibra de vidrio compuesta, lo suficientemente ligero para planear a alta velocidad, pero resistente para absorber impactos de armas pequeñas sin fallo catastrófico. Navega apenas 16 pulgadas por encima de la línea de flotación sobre un casco modificado de forma V profunda que corta las olas del río mientras mantiene su sección transversal de radar al mínimo absoluto. El sistema de propulsión consiste en un único motor eléctrico sin escobillas de 20 vatios, alimentado por baterías de litio con autonomía de 4 horas a velocidad de patrulla. A 8 nudos, el motor es prácticamente silencioso. No lo escucharás hasta que esté dentro de 200 pies de tu posición. A máxima velocidad, ese mismo motor impulsa la embarcación hasta 38 nudos, suficientemente rápido para superar cualquier lancha tripulada que los rusos tengan operando en el Dnieper. En la proa descansa una ojiva de carga conformada de 35 kilogramos, explosivo suficiente para destripar una lancha patrullera o, como en esta misión, detonar un depósito completo de combustible. Y si el enlace de control falla por completo en algún momento, el piloto automático GPS a bordo puede ejecutar un ataque final al punto de referencia de forma completamente autónoma. Los rusos no están enfrentándose simplemente a un bote controlado remotamente, están enfrentándose a una embarcación que puede completar la misión por sí sola sin intervención humana. Dale me gusta si quieres más contenido militar táctico como este. Por eso la identificación térmica resulta tan crucial en operaciones nocturnas. Un soldado ucraniano escaneando el río durante la noche ve una estela brillante moviéndose rápido y bajo sobre el agua. Tiene aproximadamente 3 segundos para decidir si es amiga antes de que pase su posición. Si adivina incorrectamente y duda, un bote ruso atraviesa las defensas. Si adivina mal y dispara, destruye su propia misión. Por esa razón, los puestos avanzados ucranianos reciben instrucciones detalladas de corredores seguros en cada cambio de guardia. Se les informa exactamente qué carril transitará un dron amigo, en qué ventana temporal esperarlo y qué señal de identificación buscar específicamente.
Si observas aquí en la cubierta del Barracuda, verás un pequeño dispositivo del tamaño aproximado de un disco de hockey. Esta es una baliza infrarroja, invisible al ojo desnudo, pero a través de gafas de visión nocturna, pulsa un patrón específico diferente al que usan los rusos, comunicando a cualquier artillero ucraniano el mensaje: «Mantén tu fuego». El artillero no necesita romper el silencio de radio ni exponer su posición con un reflector. Simplemente verifica con sus NVG, confirma el código estroboscópico y observa pasar la embarcación sin interferir. Pero la baliza infrarroja por sí sola nunca es suficiente. El Barracuda avanzaba apenas a 8 nudos a través de la zona amiga porque el comportamiento es la confirmación final de identidad. A esta velocidad, la estela de la embarcación permanece plana. Una ondulación delgada y controlada que parece deliberada, no evasiva. Los botes de sabotaje rusos corren en zigzag porque intentan no recibir disparos. Los drones acuáticos ucranianos se mueven lentos y rectos porque el movimiento predecible coincide con el informe previo. 3 verificaciones deben coincidir perfectamente: el corredor correcto, el código estroboscópico correcto, el comportamiento correcto. Solo entonces el artillero mantiene su fuego sin apretar el gatillo. El Barracuda superó el último punto de control y entró al canal de transición, deslizándose más allá de las últimas posiciones ucranianas mientras lo hacía. Pero aunque los artilleros ucranianos pueden retener su fuego, este otro sistema ucraniano no puede hacerlo bajo ninguna circunstancia. El Barracuda aceleró hasta 14 nudos al entrar al canal del medio río. El dron FPV ascendió hasta 1300 pies para ampliar su campo de visión. Entonces, la transmisión de video en la pantalla del operador parpadeó repentinamente. Un solo fotograma se congeló, tartamudeó, luego saltó hacia adelante. Algo estaba interfiriendo con la señal, pero no provenía del lado ruso. Cada noche, las unidades de guerra electrónica ucranianas inundan el corredor del río con ruido radioeléctrico diseñado para desactivar drones rusos antes de que alcancen posiciones amigas. El bloqueo no distingue entre señales enemigas y amigas, porque el frente está tan saturado de drones que ningún bando arriesga tener corredores electromagnéticos abiertos. Solo se necesita que un dron enemigo lo encuentre por accidente, y de repente tienes cientos de drones atacándote directamente. Por eso ambos lados inundan las ondas de radio y dejan que los operadores resuelvan el desastre después. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna operación táctica. Esto crea un problema serio para el Barracuda porque el dron acuático no recibe comandos directamente desde el búnker del operador. La distancia es demasiado grande y el terreno demasiado irregular. Las señales de radio viajan en líneas rectas, pero la ribera del Dnieper es un laberinto de cañaverales, bancos de arena y bosques inundados que bloquean, dispersan y absorben transmisiones. Una señal directa desde el búnker se desvanecería dentro de 3 millas. Entonces Ucrania usa un sistema de relevo sofisticado. Los comandos del operador viajan a través de un cable de fibra óptica hasta un sitio transmisor oculto 8 millas detrás de la línea del frente. Ese transmisor dispara un haz de radio estrechamente enfocado de solo 4 grados de amplitud directamente hacia el dron FPV en el cielo. Y ese dron está construido específicamente para esta misión exacta. Si observas el cuadricóptero circulando sobre el Barracuda, verás un DJI Matrice 300 fuertemente modificado, una plataforma comercial que los ucranianos han transformado en una estación de relevo de campo de batalla. La versión original transporta cámaras y sensores para inspección industrial. Esta versión transporta un repetidor de señal de 15 vatios, un conjunto de antenas direccionales y un sensor térmico que se actualiza a 60 fotogramas por segundo. El tiempo de vuelo original de 55 minutos del Matrice ha sido reducido a 38 minutos debido al peso adicional de la carga útil, pero esa sigue siendo suficiente resistencia para escoltar una misión Barracuda desde el lanzamiento hasta el impacto final. El dron opera entre 1000 y 2000 pies de altitud, suficientemente alto para mantener línea de visión con el transmisor terrestre y el bote, y suficientemente bajo para permanecer debajo del radar de defensa aérea rusa de largo alcance. Su sistema de relevo recibe comandos en la banda de 5.8 GHz desde la estación terrestre, luego los retransmite hacia abajo en 2.4 GHz al Barracuda a corta distancia. 2 frecuencias, 2 rutas de transmisión, entonces bloquear una no corta
automáticamente la otra. Pero la cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. En este momento, ese eslabón débil era el propio Barracuda. La antena del dron acuático está ubicada apenas 10 pulgadas por encima de la línea de flotación, la peor posición posible para recepción de radio. El agua refleja señales, los cañaverales las absorben. La superficie del río dispersa las transmisiones en ecos superpuestos que confunden al receptor. Cuando el bloqueo ucraniano añade otra capa de ruido, la antena no puede separar comandos de basura electrónica. El operador observó cómo su transmisión se disolvía en píxeles cuadrados. La latencia, el retraso entre mover el joystick y que el bote realmente responda, saltó de 1/10 de segundo a casi media segundo completo. Con medio segundo de retraso, el operador no está controlando el bote en tiempo real. Está adivinando dónde estaba hace un momento y esperando que sus entradas se pongan al día. El Barracuda se desvió 4 grados fuera de curso. El piloto del FPV reaccionó velozmente. Ascendió otros 200 pies y se desplazó 200 pies hacia el este, elevando la ruta de relevo por encima de la peor interferencia de bloqueo y realineándose con el haz transmisor. La señal atravesó con fuerza. La latencia bajó nuevamente a 1/10 de segundo. La transmisión de video se volvió nítida instantáneamente. El operador corrigió el rumbo con 2 toques rápidos de timón. El bloqueo amigo quedó atrás. La cadena de relevo había resistido. Pero adelante yacía el laberinto de humedales, bosques inundados, escombros sumergidos, bancos de arena sin marcar, y en algún lugar en la oscuridad, ojos rusos ya buscándolos activamente. Comparte este video con alguien que le fascinen las operaciones militares reales. El Barracuda cruzó hacia el bosque inundado y el mundo se oscureció por completo. Paredes de cañaverales se elevaban 15 pies a ambos lados, bloqueando cualquier luz ambiental y convirtiendo la cámara de proa en una pantalla inútil completamente negra. El operador cambió su enfoque enteramente a la transmisión aérea. La vista térmica del FPV, mirando directamente hacia abajo mientras el bote se deslizaba a través de un laberinto de vegetación, bancos de arena y escombros medio sumergidos. Ahí es donde el sensor térmico del Matrice ganó su lugar en la misión. Con resolución de 640 por 512, el sensor podía distinguir un tronco sumergido de un banco de arena únicamente por el diferencial de temperatura. La madera saturada de agua retiene el calor más tiempo que el limo del río. La tasa de actualización de 60 Hz significaba que el piloto del FPV veía obstáculos en tiempo real, no la presentación retrasada de medio segundo que entregaría un sensor más barato. En un pasaje tan estrecho, medio segundo era la diferencia entre enhebrar un espacio y enterrar la proa en escombros. El motor eléctrico del Barracuda lo impulsaba hacia adelante a 6 nudos mientras el casco se deslizaba entre grupos de cañaverales como una serpiente, sintiendo su camino a través de hierba alta. A esta velocidad, el bote se movía lo suficientemente rápido para mantener gobierno, pero suficientemente lento para detenerse antes de golpear algo que el FPV detectara en el último segundo. La velocidad es el enemigo en un bosque inundado. Un tronco sumergido a 20 nudos voltea el bote o rompe el eje de la hélice. Un banco de arena a 20 nudos entierra el casco en barro y termina la misión. El operador movió suavemente el timón. En la transmisión térmica, una forma blanca tenue pasó junto al costado de babor del Barracuda. Un casco de barcaza oxidado medio hundido e invisible desde el nivel del agua. Si el bote hubiera mantenido su rumbo original, habría raspado el naufragio y posiblemente rasgado la fibra de vidrio. El canal se estrechó aún más. Los cañaverales presionaban hasta que el pasaje tenía apenas 10 pies de ancho. La estela del Barracuda ondeaba contra la vegetación en ambos lados. Durante 200 pies, el operador contuvo la respiración mientras el piloto del FPV gritaba correcciones en ráfagas de una sola palabra: izquierda, firme, derecha, firme. Cuando los cañaverales se abrieron finalmente, el Barracuda emergió hacia un canal más ancho con corriente real, agua más profunda, líneas de visión más claras y espacio para maniobrar. Pero la geometría acababa de cambiar de la peor manera posible. Dentro del bosque inundado, paredes de cañaverales de 15 pies bloqueaban la línea de visión de todo, incluidos los drones de observación rusos.
La firma térmica del Barracuda era visible únicamente para cualquier cosa directamente sobre él. Aquí afuera, el canal se extendía 300 pies de ancho con vegetación baja en ambas orillas. El resplandor térmico del bote ahora era visible desde media milla en cualquier dirección. El piloto del FPV lo vio primero. Una mancha blanca tenue moviéndose lateralmente a través de la pantalla térmica. 2000 pies al noreste. Luego otra circulando en una órbita lenta sobre la orilla rusa. No estaban solos en este tramo de río, y los rusos ya estaban cazando activamente. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. En la pantalla térmica, la mancha blanca ya no circulaba, estaba descendiendo. Un dron de ataque FPV ruso cayendo desde 600 pies y acelerando directamente hacia la posición del Barracuda. A velocidades típicas de ataque FPV de 70 millas por hora, el operador tenía aproximadamente 8 segundos antes de que el dron alcanzara el bote. «Reduce aceleración», ordenó el piloto. «Deriva hacia los cañaverales ahora». El operador cortó potencia instantáneamente. El impulso del Barracuda lo llevó hacia un denso grupo de cañaverales en la orilla derecha, mientras su firma térmica comenzaba a enfriarse sin el motor funcionando. El bote se deslizó hacia la vegetación y se detuvo, su casco oculto bajo los tallos colgantes. En térmico, el Barracuda ahora era simplemente otra forma cálida entre docenas de montones de escombros y bancos de lodo. El FPV ruso rugió por encima a 50 pies, su cámara buscando el objetivo que había detectado segundos antes. Circuló una vez, 2 veces, luego ascendió nuevamente hacia su altitud de patrulla. Sin un bloqueo claro, el piloto ruso no iba a desperdiciar su dron en una suposición. Pero el segundo FPV ruso ya se estaba reposicionando, y este sabía exactamente dónde buscar. El operador activó su radio. Relevo a Bukovel. Referencia de cuadrícula 47 Quebec Mike Delta rumbo 045. 2 FPV hostiles. Solicito supresión inmediata. 14 millas detrás de la línea del frente, un vehículo de guerra electrónica Bukovel ya estaba rastreando la actividad de drones rusos. Si observas el vehículo, verás un camión táctico modificado con múltiples paneles de antena montados en una torreta giratoria. Esos paneles son emisores de matriz en fase que pueden enfocar energía de bloqueo en un cono de 30 grados y dirigirla a sectores de amenaza específicos. El Bukovel opera a través del rango de frecuencia de 400 MHz a 6 GHz, suficientemente amplio para cubrir cada enlace de control que los drones FPV rusos usan, incluyendo las bandas de 900 MHz, 1, 2 GHz y 2.4 GHz, que son estándar para plataformas basadas comercialmente. A plena potencia, el sistema puede cortar el enlace de control de un dron desde 10 kilómetros de distancia. Pero lo que hace al Bukovel verdaderamente peligroso es su precisión. Los bloqueadores más antiguos inundan todo el espectro con ruido, lo que ciega drones amigos tan fácilmente como drones enemigos. Pero el Bukovel usa análisis de RF digital para identificar características de señal hostil. Luego genera interferencia dirigida que ataca solo esas frecuencias específicas. El sistema puede suprimir drones rusos mientras deja enlaces de relevo ucranianos intactos siempre que los operadores usen bandas de frecuencia diferentes. Esta noche lo estaban haciendo. La torreta del Bukovel giró hacia el rumbo 045. Los paneles de antena se alinearon. El sistema inundó el sector objetivo con energía electromagnética enfocada. En la pantalla térmica del piloto del FPV, el primer dron ruso se tambaleó, sus entradas de control volviéndose lentas mientras el bloqueo del Bukovel abrumaba su receptor. 3 segundos después, inclinó la nariz y cayó al río. El segundo dron no tuvo mejor suerte. Su piloto intentó ascender fuera del cono de bloqueo, pero el operador del Bukovel rastreó el movimiento y mantuvo el haz bloqueado. El dron descendió en espiral y se estrelló en los cañaverales 400 pies de la posición oculta del Barracuda. El operador esperó 10 segundos, observando la transmisión térmica para cualquier contacto adicional. Nada se movió. El operador devolvió el acelerador hacia arriba. El Barracuda salió de los cañaverales y aceleró hacia el pasaje final. A través de 1000 pies de agua abierta estaba el objetivo. Un grupo de botes rusos de motor fuera de borda, bidones de combustible apilados sobre paletas de madera
y refugios de suministros improvisados brillando blanco caliente en térmico. El sprint estaba a punto de comenzar, pero en el momento en que el Barracuda entró al agua abierta, los rusos contraatacaron con su propia guerra electrónica y esta vez apuntaban al enlace de relevo mismo. Dale me gusta si este contenido te está manteniendo al borde del asiento. La transmisión de video se desgarró por completo. Un momento, el operador tenía una imagen térmica limpia del objetivo. Al siguiente, su pantalla era un desastre de bloques pixelados y fotogramas congelados. La latencia se disparó de 1/10 de segundo a casi medio segundo completo. Los comandos de aceleración se acumulaban en lugar de ejecutarse. El rumbo del Barracuda se desvió 5 grados a la derecha hacia un banco de cañaverales y el operador no podía corregir suficientemente rápido para detenerlo. Esto era bloqueo ruso, un sistema de guerra electrónica Shiplock 01 montado en vehículo en la orilla izquierda acababa de cobrar vida, inundando el corredor del río con interferencia de radio. El Shiplock no está diseñado específicamente para detener drones acuáticos. Está diseñado para detener drones de ataque FPV ucranianos y cegar observadores de artillería, pero al nivel del agua, la interferencia golpea embarcaciones de superficie incluso más fuerte. El problema es geometría. La antena del Barracuda está ubicada 10 pulgadas por encima de la línea de flotación, la posición absolutamente peor para recibir una señal durante bloqueo. Las ondas de radio del relevo FPV están rebotando en el agua, dispersándose a través de los cañaverales y ahogándose en ruido ruso. El dron FPV en el cielo todavía está recibiendo el enlace ascendente del búnker claramente porque tiene altitud, pero la conexión del FPV hacia abajo al Barracuda estaba colapsando. El operador entendió exactamente qué estaba sucediendo. La cadena de relevo que mantenía vivo al Barracuda búnker a transmisora FPV a bote estaba siendo cortada en su enlace final. El dron todavía podía escuchar comandos. El bote no podía. El piloto del FPV no esperó instrucciones. Ascendió rápidamente desde 1300 pies hasta 1600 pies. Luego empujó 200 pies más hacia el este. Los bloqueadores rusos transmiten su interferencia horizontalmente, enfocada en altitudes donde los drones ucranianos típicamente operan. Pero el bloqueo tiene puntos ciegos directamente sobre la antena y en ángulos pronunciados alejados del eje de transmisión. La potencia de señal cae combinando y cambiando posición. El piloto del FPV estaba cazando un espacio en la burbuja de bloqueo, un ángulo limpio donde el relevo pudiera atravesar. Durante 8 segundos, el Barracuda navegaba ciego. El operador no tenía cámara de proa, ninguna telemetría confiable y ninguna idea de si sus entradas estaban alcanzando el bote. Cambió la vista térmica aérea del FPV y dirigió puramente observando la silueta blanca del Barracuda deslizándose a través de la pantalla. Cada comando de timón era una suposición. Cada ajuste de aceleración era una plegaria. Entonces el FPV encontró el carril limpio. A 1800 pies de altitud y 250 al este de su posición original, la ruta de relevo atravesó el bloqueo. La latencia cayó nuevamente a 1/10 de segundo. La transmisión de video se volvió nítida. El operador recuperó control total y corrigió el rumbo del Barracuda con 3 pulsos rápidos de timón. La zona de bloqueo quedó atrás. El objetivo estaba a 700 pies adelante. Nada estaba entre el Barracuda y el centro logístico ruso excepto agua abierta. El sprint comenzó. El acelerador del Barracuda fue a máximo. El motor eléctrico rugió y el bote saltó hacia adelante a 38 nudos, más rápido de lo que cualquier soldado ruso podía reaccionar. En la transmisión térmica del FPV, la estela del Barracuda brilló blanco caliente mientras el casco planeaba y la proa se lanzaba hacia el objetivo. Los rusos lo vieron venir. En la orilla del río, figuras se dispersaron en diferentes direcciones. Algunos corriendo a cubrirse, otros alcanzando rifles. Nada de eso importaba. A 38 nudos el Barracuda cubría 100 pies cada 1.6 segundos. Para cuando el primer soldado levantó su arma, el bote ya estaba dentro de 400 pies. Para cuando alguien pudo apuntar, estaba dentro de 200. El operador bloqueó el timón en el centro del grupo de botes. El piloto del FPV llamó la distancia final: 300 pies, 200, 100. A 40 pies, la transmisión de la cámara de proa se blanqueó por el resplandor de los bidones de combustible aproximándose. El operador soltó los controles. No quedaba nada por hacer.
La ojiva del Barracuda era una carga explosiva conformada, diseñada para romper objetivos de pared delgada. Cascos de aluminio, bidones de combustible de acero, cajas de suministros de madera. En el impacto, la carga detonó hacia afuera y hacia abajo, convirtiendo el dron acuático en una onda de presión que golpeó todo dentro de 50 pies simultáneamente. El primer bote ruso de motor fuera de borda se volteó completamente fuera del agua. Su casco se destrozó antes de que volviera a caer. Una pila de bidones de combustible se rompió y se incendió una décima de segundo después, enviando un pilar de fuego de 60 pies hacia el aire. La onda expansiva rodó hacia afuera a través de la bahía, colapsando 2 refugios de suministros y esparciendo cajas de municiones hacia los cañaverales. Un segundo bote, todavía atado al muelle de madera improvisado, se desintegró en astillas de fibra de vidrio y piezas de motor girando. El dron FPV se sacudió hacia arriba cuando la onda de presión golpeó a 1800 pies, luego se estabilizó y mantuvo posición. Su cámara siguió grabando. Explosiones secundarias se propagaron a través de los escombros durante otros 15 segundos. Charcos de combustible prendiéndose fuego, municiones cocinándose, algo pesado detonando dentro de uno de los refugios colapsados. Los restos ardientes se esparcieron por el agua poco profunda, convirtiendo la bahía en un infierno flotante. El personal ruso huyó tierra adentro, abandonando todo lo que no estaba ya destruido. Cuando el humo comenzó a despejarse, el centro logístico había desaparecido. El área de preparación de botes pequeños que había apoyado operaciones de incursión rusas durante meses ahora era metal ardiendo y madera destrozada. Suscríbete, activa la campana, dale me gusta y comparte esta operación real con todos los que aman el contenido militar auténtico. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta misión táctica del Barracuda ucraniano. Nos vemos en la próxima operación.